Hola, hola, bienvenidos a la segunda parte de las funciones Trickster. Estoy explicando cómo es la séptima función en el modelo de 8 funciones y esta es la segunda parte. Como no tenía previsto hacer una segunda parte, estoy grabando esto en postproducción, tanto si venís de la primera parte, que muchos ya lo haréis, como si esta es la primera parte que veis, que sepáis que en este vídeo vamos a hablar de Fe, Fi, Ti y Te Trickster, es decir, los tipos que tienen Fe, Fi, Te y Ti como séptima función, ¿vale? Las otras 4 están en la primera parte. Para no hacer este vídeo exactamente igual que el anterior, yo te recomiendo que si este es el primero que ves, vayas a la primera parte para enterarte bien de qué es la función Trickster, cuál es su conexión con la función terciaria, por qué decimos que esta función séptima es la peor de todas, porque ahí en esa intro está bien mejor explicado. Aquí voy a hacer simplemente breves pinceladas para introducirlo, pero sí que al final de este vídeo lo que sí que va a haber van a ser consejos, recomendaciones para intentar desarrollar un poquito más esta séptima función. Consejos que no están en la primera parte. Así que eso, os sugiero que veáis la primera parte si no la habéis visto para una explicación más profunda y más amplia de la función Trickster, pero ahora mismo os voy a dar 4 pinceladas para recordar o refrescar la memoria a los que estáis aquí. Si ya os visteis la explicación de la función Trickster en la primera parte, os voy a dejar aquí abajo el minuto al que tenéis que saltar para ya empezar con el meollo y ahorraros la revisión o el resumen. Pero sois siempre bienvenidos a volver a verlo porque va a ser muy cortito. La función Trickster es la que llamamos función séptima y se dice que es peor que incluso la octava o que la inferior porque es tramposa, como dice el nombre de su arquetipo. Juega contigo, ¿vale? No solo es inconsciente, sino que juega en el inconsciente a hacerte creer cosas que no son ciertas, como que, por ejemplo, el ámbito de esa función se te da mejor de lo que realmente se te da, o todo lo contrario, te crea mucha inseguridad, te mete en un pozo negro, es bastante desequilibrada, puede ser muy positiva o muy negativa acerca del ámbito en el que se encuentra. El mensaje que te envía es que todo es arbitrario, todo depende del contexto, puede ser cualquier cosa, y en general te frustra bastante y diría que de las 8 es la menos confiable de todas, es decir, no te fíes de lo que te dice la Trickster. Por su parte está un poquito relacionada con la función terciaria porque están en paralelo, una está de modo consciente, en la mente consciente la terciaria y en la mente inconsciente está la Trickster que forma parte de las funciones sombra. Os dejo por aquí vídeos también para que aprendamos a distinguir las 4 primeras funciones y las 4 funciones sombra. Es digamos la peor porque es una función que tú dirías que tú usas las funciones, pero esta función es como que te usa a ti más bien, se aprovecha de ti. Y además cuando tú la ves manifestándose en otras personas muchas veces te molesta o te hace sentir incómodo, te llena de diferentes sentimientos de los cuales vamos a hablar. Y a grandes rasgos esa es la Trickster. Si queréis saber más y más profundidad, ved la primera parte, ¿vale? Los primeros minutos. Ahora sí, empecemos con las funciones Trickster en concreto, cómo se manifiestan en cada tipo. T-Trickster. T-Trickster es la función de los ESFP y los ENFP. Y el monólogo interno es: ¿cuál es la verdad? Cualquier cosa puede ser la verdad. Es totalmente arbitrario. Parece que no porque suelen ser bastante elocuentes, pero muchas veces como que no tienen muy claro lo que piensan de verdad y consistentemente acerca de las cosas. Todo lo que no tenga que ver con valores y demás, ¿vale? Hablo de cosas más lógicas, cuestiones más lógicas. A la hora de analizar también objetivamente sus propias decisiones y sus opiniones de forma impersonal es como que no pueden, en plan les cuesta. Y para ellos no hay una verdad absoluta, pero si alguien les dice que sí la hay, pueden pasar dos cosas: o la aceptan ciegamente o la niegan totalmente si esa verdad les hace sentir mal o va contra sus valores. Si yo lo veo, no existe. Tampoco le ven demasiado sentido a estar mapeando principios lógicos sin una aplicación práctica y sobre todo si estos están alejados de sus valores, ¿vale? Es decir, siempre va a haber un elemento subjetivo emocional o subjetivo de valor dentro de esos análisis. Ahí ves el rol del padre que toma un poquito más el control, la función auxiliar. Entonces, todo lo que es discutir inconsistencias lógicas, manifestar que no entienden algo, abordar un malentendido objetivamente, todo eso suele ser puntos débiles o puntos ciegos de estos tipos, que muchas veces se lanzan a hacerlo porque suelen ser tipos atrevidos, pero luego no saben cómo salir de ahí o no saben cómo continuar, se ponen a la defensiva, se hacen un lío, se empiezan a contradecir. Incluso dentro de NFPs y SFPs, esto también lo pongo como nota personal por experiencia propia. Yo a veces noto, por ejemplo, que los SFPs tendemos a ponernos un poquito más a la defensiva y los NFPs lo que tienden es a contradecirse mogollón. Yo creo que igual también por la diferencia entre NE y SE. Entonces, estos tipos necesitan gente honesta, ¿vale? Y que les dé su espacio y que no los juzgue, porque es que hay dos extremos: o creen a cualquier cosa ciegamente o desconfían de todo el mundo. Les cuesta bastante verificar aquello que no conocen o no entienden bien. Lo pasan siempre por un filtro individual y además es que no suelen decirlo porque no quieren quedar mal. Entonces desarrollar ti poco a poco les lleva a empezar a analizar bien sus propias premisas, a dejar de valerse tanto de Fi y empezar a equilibrarlo un poco con Ti y quedarse en el proceso de verificación en vez de abandonarlo a mitad de camino. Así al final llegarán a premisas que serán valiosas
y lógicas al mismo tiempo. Ver a otros utilizar TI de forma muy evidente puede resultarles ridículo, hostil o incluso cansino. Puede hacer también que respondan emocionalmente para invalidar el argumento del otro o simplemente cambiar de tema y pasar a otra cosa. Phi-Trickster es la función séptima de ENTP y ESTP. Y el monólogo interno sería algo como ¿qué es valioso y merece la pena? Cualquier cosa puede ser valiosa y cualquier cosa puede merecer la pena. El punto ciego de estos tipos, y yo creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, si no lo dije en el vídeo de la mentira de los NTP, lo diría en cualquier otro, pero tienen un punto ciego en tema de emociones personales, valores morales, valores éticos, sentimientos en general. Lo que es valioso y moral es arbitrario, porque depende siempre del contexto, y por eso se dice también que estos tipos te pueden defender una posición y totalmente la contraria y no estar a favor de ninguna de las dos. Entonces todo lo que sea discutir acerca de esos temas o abrirse o posicionarse moralmente en un tema es como... no solo para tomar decisiones, sino para vivir en general. De hecho, a estos tipos no les suele importar realmente qué es bueno o qué es malo. De hecho, eso a través de fe terciario, pues es como que chequean un poco lo que la gente dice o piensa colectivamente o siente, y si para ellos tiene lógica es como, vale, pues sí, pues eso es bueno o es malo, ya está, punto. O sea, no tienen como esa autorreferencia. Mientras a ellos les parezca lógico, tiene más sentido que si a ellos personalmente les parece un juicio moral bueno o malo. O sea, eso de hacer juicios morales... por esa falta de Phi y un Phi-Trickster, un Phi tramposo. Tampoco saben exactamente qué valores los representan o los identifican. No sabrían decirte bien muchas veces cuáles son sus morales o sus éticas. O sea, te pueden decir un eat the rich, ¿vale? En plan, estoy en contra de todos los ricos porque oprimen a los pobres. Pero en plan, siempre hay una premisa lógica, más que moral. En plan, si ellos fueran ricos, no odiarían a los ricos. También eso hace, por ejemplo, que no sepan catalogar del todo una situación como buena o mala. Todo les puede parecer un gris muy neutro, todo les parece muy relativo. Muchas veces no entienden situaciones moralmente graves y las minimizan, y eso es lo que hace que muchas veces se sientan inseguros en este entorno, en este ámbito. Todo aquello que no puede ser racionalizado lo intentan evitar o ignorar. Y especialmente sentimientos internos, porque siempre va a haber un ¿pero por qué? Trickster juega con ellos entrando en una espiral de va todo, me da igual, soy apático y no me importa, versus qué clase de monstruo soy. Cuando se desarrollan y desarrollan Phi, empiezan a entender que tanto lo que es cierto o es lógico versus lo que es bueno y valioso pueden coincidir. Y todo debe tenerse en cuenta aquello que los individuos en concreto y en personal valoran, no solo como sociedad. Es importante. Aquello que tú valoras existe, solo tienes que encontrarlo. Hay que emprender tu propia búsqueda de lo que es bueno y de lo que no. Ver a otros usar Phi puede hacer que el NTP y el ESTP sientan que están siendo pues un poco dramáticos, cabezotas, sensiblones, incluso ridículos en algunas ocasiones. Porque es como, ¿por qué hace tanto esto? Si no es para tanto, si todo es relativo. T es la función Trickster, la función séptima de los ISFJ y los INFJ. Y el monólogo interno es ¿en qué cree la gente? ¿Qué principios básicos se están aplicando? Y la respuesta es creen cualquier cosa, no todo tiene por qué tener sentido. Entonces eso hace que estos tipos no consideren del todo la lógica que reina a su alrededor, sino que lo cuestionen todo. Quieren hacer siempre las cosas a su manera, aunque incluso para otros o incluso objetivamente no sean eficientes, porque si a ellos les funciona, pues ya está. Como digo, muy unido a ti terciario, pero vamos más allá, porque ya decimos que esta función es tramposa. Eso hace que hagan las cosas con ineficiencia a ojos de otras personas, pero ellos no lo vean. Y de hecho, incluso cuando la gente intenta apuntárselo, les parecen controladores, intrusivos. No se preocupan tampoco en exceso por lo que otros consideran que es cierto o no, porque para ellos tiene más valor su verdad absoluta. Entonces no aceptan tampoco prácticas, métodos, datos o ideas que para ellos no entren dentro de su lógica o dentro de su sistema lógico. Todo aquello que les parezca irracional es que lo es, aunque haya 10.000 artículos que prueben lo contrario. Que ya digo, esta es la tramposa, puede pasar todo lo contrario, pueden no creer en algo que está demostrado 100.000 veces, pero creer en algo que es un rumor. Por ejemplo, me lo invento, o sea, quiero decir, esta es la trampa, que de repente eres súper confidente en no, porque yo tengo mi propia lógica, porque no sé qué, y de repente, boom, caes en el hoyo de todo lo contrario. O sea, no sé cómo decirte, es como decir, yo no creo en Dios porque no hay suficientes pruebas, pero luego eres terraplanista, ¿sabes? Es un poco ese tema, ¿sabes? O sea, en plan, puede ser cualquier cosa. Entonces pueden ser muy ambivalentes, esta función es ambivalente de por sí. Sus puntos débiles son valorar la eficiencia objetiva de algo, que invadan o obstruyan sus quehaceres. Necesitan también que todos les respeten, que tengan una buena reputación, y es su manera de llevar el control. Parece que no, lo esconden bien, pero quieren. Esta área yo la controlo, yo, y ya está. De hecho, pueden ser muy control freaks. Entonces, sí que es cierto que estos tipos piensan de forma crítica, yo lo he dicho muchas veces, el terciario de estos tipos es bastante guay, pero muchas veces, o siempre, no chequean eso que analizan y que piensan con otras personas, con otras fuentes, con la realidad, y eso hace que se armen una bola ahí que solo les sirve a ellos.
En plan, las verdades que ellos consideran absolutas muchas veces no son consistentes con la realidad. Eso también, otra cosa que tiene The Trickster es que no ve la complejidad en los pensamientos de otros, sino que asume que son reduccionistas, que son simplistas, cuando no coinciden con los suyos propios, ¿vale? Como no piensas igual que yo, pues es que entonces, es que eso que dices es reduccionista. Escuchan a todos y a nadie al mismo tiempo. Y un poco su monólogo es: no fuerces en mí tu realidad absoluta. Yo ya sé cuál es para mí. Desarrollarte les permite darse cuenta de que hay ideas que de hecho sí que son mejores que otras y que sí que puede haber verdades objetivas, procesos y métodos eficientes más objetivos y que tienen que aceptarlo para que tanto ellos como otras personas operen mejor y punto. Para estos tipos, ver a alguien utilizando té abiertamente les puede parecer como muy desconsiderado, controlador, impulsivo, egoísta o autoritario, es decir, les suele incomodar bastante y como ellos también pueden ser muy control freaks, pueden saltar. Acabamos con la función C de Trickster, con los INTJ y los ISTJ. Esta función, el monólogo que tiene es: ¿qué es bueno y justo? Cualquier cosa puede ser buena y justa. El punto de vista de estos tipos tiene más que bien que ver con las emociones de los demás, lo que otros están sintiendo. De hecho, les da un poco igual lo que los otros sientan. Es como: tengo que hacer lo que debo, no lo que hace sentir mejor a la gente. En ningún contexto. No suelen reaccionar ante las necesidades emocionales de los demás de forma cálida. Les cuesta empatizar, pero piensan que eso es normal. O sea, es como: realmente no es tan malo, ¿no? La Trickster siempre te va a engañar, te va a decir: no lo estás haciendo tan mal. O todo lo contrario, menudo monstruo. Yo le estoy ofreciendo ayuda, le estoy ofreciendo soluciones. ¿Por qué se pone así? Y es como, no sé, te acaba de contar algo que está destrozada, llorando, no sé cómo, y en ningún momento has preguntado qué tal estás. Le has dicho: tienes que ir a esta oficina para solucionarlo, ¿sabes? Entonces no están muy en contacto con lo que otros, incluso en términos de sociedad, desean o sienten, y muchas veces les puede incluso olvidar cómo ser realmente atentos y considerados con otros. Y la Trickster les juega muy malas pasadas cuando encuentran a esa persona o personas que de verdad les importan, con la que de verdad pueden abrirse y demás, porque ahí es cuando surge el monólogo de: menudo monstruo eres, no lo sabes hacer bien, no estás, ¿sabes? Les puede hacer pensar que lo están haciendo todo mal en ese terreno emocional. Estos tipos sí que tienen valores morales propios, pero no chequean cómo afectan o cómo influyen esos valores en los demás o en la sociedad o en el contexto en el que viven, ¿vale? Porque lo que yo tengo es eso y ya está. De hecho, pretender que les interesa y que están como ahí concienciados de a ver cómo mis valores morales y los de otros, eso les cansa y les resta individualismo, y eso por ahí no van a pasar. Entonces, para ellos la ética, lo que es bueno, lo que es justo, objetivamente, todos esos valores colectivos no son tan colectivos, sino que son arbitrarios, dependen del contexto. No dependen de lo que la gente en conjunto decida que es mejor. Y muchas veces incluso también equivalen el sistema más eficiente al más justo, cuando está demostradísimo que no siempre es así. La verdadera eficiencia está asociada a la realidad y a la verdad. Y si estamos hablando de seres humanos, no tiene sentido hacer un sistema eficiente pero que no tenga en cuenta la naturaleza y la realidad humana. No obstante, cuando desarrollan fe y remedian esta falta de comprensión, empiezan a entender las normas sociales correctamente, a saber aplicarlas correctamente, a saber contrastar esos valores morales y su influencia con otros y en qué sentidos se solapan y en cuáles chocan, empiezan también a ser más inteligentes emocionalmente, saben construir sistemas que de verdad sean eficientes pero también humanos. Para estos tipos, ver a alguien utilizar fe de forma súper manifiesta les puede resultar hipócrita, manipulador o incluso sospechoso. Dicho esto, he hecho este repaso que ha sido intenso, ¿vale? Lo sé. Algunos tips para desarrollar tu función Trickster, ¿vale? Vale, a ver, es destructiva, pero tiene mucho potencial creador también, como todas las funciones, que tenemos un poquito peor. Yo creo que ese caos y ese desorden, esa arbitrariedad de esta función también puede llevarte a ver nuevas perspectivas, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues bueno, como digo, es bastante desequilibrada, tiene su parte muy positiva y su parte muy negativa. Hay que intentar anclarse en la parte más positiva, ¿vale? Chequeando con la función terciaria, ¿vale? Porque es que si solo te crees lo que te dice la Trickster, vas mal. Conéctala sobre todo con tu función terciaria y con su inocencia, con su optimismo, con sus buenas intenciones, y empezar a manejar la Trickster con más humildad, es decir, porque la Trickster lo que tiene es que es un desequilibrio, es súper positiva o súper negativa, entonces no, tiene que ser realista. Yo creo que también ayuda a encontrarte o fijarte, observar a la gente que tiene esta función que es Trickster, pero en primero o segundo lugar, ¿vale? Obsérvalos, pídeles que te expliquen cómo se sienten en estos términos o en estos contextos, cómo actúan. Sumérgete también en ámbitos donde tengas que usar esa función. Y esto me acaba de venir a la mente. Yo creo que no puedes desarrollar bien la Trickster sin tener bien desarrollada la terciaria. No funciona así, ¿no? Piensa en un ESTP o un ENTP. ¿Tú crees que puedes desarrollar bien Phi si no tiene un fe decente? Porque yo creo que no. Entonces, la clave es tratarla con curiosidad, es decir, vale,
cómo actúa la gente de esta función, cómo puedo asemejarme a ellos, cuál es la parte positiva, o en qué contextos he visto que puedo más o menos usar esto bien o me he sentido más cómodo. Pero también con humildad, es decir, aprender de otros, no hacer caso a los pensamientos ni extremadamente positivos ni de superioridad, de decir, esto yo ya lo tengo más que sabido. Y eso, básicamente, poco a poco eso te llevará a descubrir que lo que tú crees que es arbitrario o lo que tu trickster piensa que es arbitrario, realmente no lo es. Pues eso, chicos y chicas, espero que este vídeo os haya resultado interesante, que os haya descubierto cosas nuevas. Como siempre, os mando un besazo, dejadme aquí abajo qué pensáis, qué comentáis, experiencias, comentarios, consejos que tengáis. Y yo os mando un beso y nos vemos.